Hay dos tipos de cultura: cultura constructiva y cultura destructiva. Cultura que invita a que la gente se sienta bien, que hace la vida fácil a clientes y a cadena de valor. Y luego hay culturas destructivas, hay organizaciones que te maltratan. El nivel de prosperidad de un país, el nivel de ética de un país, el nivel de conciencia de un país, también es el resultado o el síntoma de la calidad humana de las personas que lo dirigen. Claro, de nada te sirve tener a un magnífico profesional si es un psicópata. Claro. Básicamente es una persona que no tiene sentido de culpa, que no tiene sentido de alteridad, que es incapaz de decir lo siento, que es incapaz de pedir perdón. Para concluir, Alex, un mensaje inspirador para esa organización, esa persona o esa organización que entienda que tiene que cambiar, pero no sabe por dónde empezar. ¿Cuál sería un mensaje que podemos...? Muy simple. Que se ponga en manos de un buen profesional como tú. Gracias. Es que es la única manera. Es decir, pide ayuda. Porque lo que aprendas de un buen profesional te puede salir mucho más barato que el coste de la experiencia que tú, pudiéndotelo haber habido evitar, no te lo has querido evitar. Rodéate de personas que te ayuden a crecer. Porque eso no es un gasto, es una inversión. Bienvenidos, estamos de nuevo en nuestro canal de difusión con entrevistas interesantes a personas interesantes. En esta ocasión nos acompaña Alex Rovira. ¿Qué tal, Jorge? Alex Rovira, encantado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta agenda tan apretada tuya, haber hecho un hueco para concedernos esta entrevista. Un placer de verdad. Hemos podido disfrutar de una jornada apasionante, viviendo algo que nos conduce a la primera pregunta, viviendo un proceso de una jornada completa junto a él, en el que hemos vivido, experimentado, recorrido un concepto que se llama self-management. La primera pregunta rigurosa: ¿eres líder en transformación personal, individual en las organizaciones, transformación personal y liderazgo de nuevo? Entonces, ¿qué es el self-management, Alex? El self-management es un conjunto de herramientas de psicología contemporáneas que lo que pretenden es dar a la persona y al sistema humano, a la organización, conocimientos y herramientas para la transformación personal, individual y colectiva. La palabra self-management viene de la gestión del ser, de la gestión del ser individual y de la gestión del ser de la organización. Y por lo tanto, la pretensión de los seminarios de self-management es que las personas salgan con conocimiento relacionado con la inteligencia psicoafectiva. A mí me gusta llamar inteligencia psicológica, que les permita ubicar intuiciones que tienen en conceptos muy claros para la mejora de la gestión de la comunicación, la mejora de la gestión del vínculo, de los procesos, de los resultados, del empoderamiento, de la motivación. Es decir, no solo estamos hablando de herramientas que sirvan para una cosa. Tú lo has vivido hoy, lo has visto. Totalmente. Es un abordaje multidisciplinar y que tiene un enorme valor explicativo y un enorme valor predictivo. Es una herramienta muy potente. Nos ayuda hoy en día, que en las organizaciones se vive tanto, hay una tensión, ¿no? Que no sé si es fruto de la crisis, de la evolución, de la inquietud de las personas. Y de que no nos han explicado cómo funcionamos. No nos han explicado cómo funcionamos. El gran problema es que algunas personas se acercan a la psicología desde la vocación, algunas se acercan al conocimiento psicológico desde el sufrimiento, pero en realidad yo creo que es una pedagogía que deberíamos hacer a todos los niveles, comenzando por nuestros hijos. Ya no digo solo a los adultos, también a los jóvenes, porque se podrían evitar tantos sufrimientos, tanto dolor, si conocieran lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Correcto. Decisiones equivocadas, malas interpretaciones, mala gestión de procesos. Cuando tú tienes ese conocimiento y lo aplicas, cambia radicalmente la manera que tienes de vivir y de crear equipos de alta calidad y de alto compromiso. Alex, tú que eres un experto en liderazgo y transformación individual y colectiva, la siguiente pregunta es obligada, ¿no? O sea, hay quizá tanto conflicto atrapado en las organizaciones desde el ámbito profesional que nos cuesta mucho mirar hacia el ámbito humano.
Y cuando miramos hacia el ámbito humano parece que es, bueno, vamos a ver qué nos enseñan, y cogeré lo que me haga falta y el resto, como poca porosidad, ¿no? En líneas generales en el ámbito profesional. Cierto. La siguiente pregunta es relativa al cambio, a la transformación individual y colectiva. ¿Se puede cambiar el curso de una organización sin abordar el aspecto individual? ¿Es necesario abordar el aspecto individual para que la organización se impregne de esta revolución que tú nos aportas? Yo creo que es inevitable. Y fíjate que los grandes procesos de transformación organizacional a todos los niveles, ahora se habla mucho del cambio cultural y es algo que vengo viviendo desde hace tiempo también y acompañando muchas organizaciones. Todo cambio nace de la visión normalmente del que gobierna el sistema y de su voluntad de cambio. Claro. Cuando la persona que está al frente de una organización decide, ya sea desde la inconsciencia o desde la conciencia, gobernarla, su perfil de personalidad se manifiesta inevitablemente en los procesos y resultados de esa organización y en un muy corto plazo. Entonces, si la persona que gobierna el sistema no es consciente de todas esas variables, aflorarán como un síntoma. Si la persona es consciente y gobierna el sistema humano desde la conciencia, desde la voluntad de servir, desde la voluntad de comprender, desde la voluntad de atraer talento, de cuidarlo, eso también aparecerá como un buen síntoma. Porque yo creo que hemos obviado una realidad que es evidente y es que es la psicología la que crea la economía. La economía no es algo que pasa porque sí. Es evidente que la miseria moral engendra la miseria económica. Del mismo modo es evidente que cuando las personas que gobiernan un sistema lo hacen desde la conciencia, desde el permiso, desde la transparencia, desde la voluntad de cuidar el medio, desde la voluntad de procurar placer, a que quien trabaje ahí tenga un sentido, encuentre alegría, se sienta feliz, eso necesariamente tiene un impacto. Y ese impacto reverbera en procesos y en resultados, no solo dentro de la organización. Eso llega también al servicio o al producto que comercializa la organización. Por lo tanto, es inevitable que la psicología cree la economía. En consecuencia, es inevitable que lo que no haces con consciencia y haces con inconsciencia tenga unos síntomas, y que lo que haces con conciencia tenga unos síntomas que, si lo conduces bien, pueden ser muy positivos para todos los sujetos que están en la cadena de valor. ¿Cómo afecta esto a la productividad, por ejemplo? Afecta a todo, es decir, crear una cultura constructiva, y además está estudiadísimo, crea mucha mayor productividad, mejora mucho el clima, hace que la correlación de objetivos estratégicos sea mucho más alta y que la consecución de resultados sea mucho mejor. Sentimiento de pertenencia. Sentimiento de pertenencia, grado de implicación, grado de compromiso. Correcto. Porque en realidad la cultura es la combinación de 5 variables fundamentales. ¿Cuáles son? Actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética. Actitud, es decir, amar y querer, lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y social. Conocimiento, aprender y saber, lo que tiene que ver con la inteligencia lógica racional, con cómo hacemos las cosas cognitivamente. Habilidad, hacer y poder, lo que tiene que ver con la inteligencia práctica, nuestros hábitos. Crear y legar, lo que tiene que ver con la inteligencia creativa y espiritual. Si las 3 anteriores son potentes, actitud, conocimiento y habilidad, esta cuarta surge naturalmente, las personas innovan naturalmente y tienen la voluntad de compartir sin miedo. Pero controlándolo todo tiene que haber una ética, porque yo a lo mejor tengo la actitud de maltratar o de robar, el conocimiento para hacerlo, la habilidad para ejecutarlo y el compromiso para perpetuarlo. Entonces la inteligencia ética es la que te permite polarizar todo el talento de la organización hacia algo que dé sentido, que tenga voluntad de verdad y de transparencia. Y entonces, evidentemente, el compromiso que obtienes de tu gente a nivel de salario de sentido y de salario emocional es mucho más alto. Pero fíjate que me gusta definir la cultura como lo que la gente hace cuando nadie les ve. Qué bueno. Eso es la cultura, ¿no? Cuando al final, si el jefe no está, pero esa persona ve un papel en el suelo y lo recoge, decide tener bien el puesto de trabajo, decide ayudar a un compañero aunque eso no tenga visibilidad, decide aportar una idea que en principio está fuera de su ámbito de competencia, pero la cultura le permite hacerlo y sin necesidad de colgarse una medalla. Claro. Por lo tanto, al límite hay 2 tipos de cultura: cultura constructiva y cultura destructiva. Cultura que invita a que la gente se sienta bien
que hace la vida fácil a clientes y a cadena de valor. Y luego hay culturas destructivas, hay organizaciones que te maltratan. Totalmente. No ya cuando quieres dejar esa compañía de telefonía o esa entidad financiera o de seguros, que te ponen 1000 trabas y cortapisas y que eso precisamente inhibe que nunca más quieras volver a trabajar con ellos. Exacto. Sino que maltratan a sus equipos. Crean contextos altamente patógenos donde el talento a la larga no quiere pertenecer aunque le paguen un muy buen salario. Es tremendo. Pero es así. Y sin embargo, ¿pueden las personas quedar atrapadas en una organización tóxica, vamos a decir? Bueno, eso ya dependerá de la capacidad que tenga la persona de cuestionarse, de su guión de vida y de eventualmente la ayuda que pueda pedir para salir de un entorno patógeno. Hay personas que pueden llegar a creer que no tienen otra opción que estar ahí y dejarse la salud y la vida en ello. Sí, sí, por supuesto. Pero ya no es la dinámica de la organización, es su propio guión de vida. ¿Qué beneficios negativos obtienen? Y sé que beneficio negativo es un oxímoron, es una paradoja, pero ¿qué beneficios negativos obtienen estando en un lugar donde realmente lo pasan mal? A eso ya nos llevaría a otro tema de conversación, que es tema de guión de vida, ¿no? Sí. Tiene que ver con la narrativa. Tiene que ver con la narrativa que ha construido el sujeto, sobre todo en su infancia, y con su posición existencial. Qué bueno. Has nombrado en varias ocasiones la cultura. Nos conduce a la tercera pregunta, por rigor. Se habla mucho de cultura empresarial, está de moda y todo lo que se pone de moda, ojo, cuidado, no nos pase por encima y lo tratemos como algo menor, ¿no? Eres experto también en cultura del talento. ¿Qué es la cultura del talento? Como te decía, ¿Y cómo afecta a las organizaciones? Definamos cultura, definamos talento. Correcto, vamos por pasos. Talento, a mi modo de ver, son valores en acción. Una persona de talento es una persona que no es que tenga un don, sino que ha trabajado ese don y desde unos valores, coraje, responsabilidad, propósito, humildad, confianza, amor, cooperación, lo pone al servicio de los demás. Una persona que esté muy capacitada como ingeniería física o química o matemática o informática puede ser un buen profesional, pero quizás no es una buena persona. Claro. Y el talento implica talento y talante, las dos cosas, que sea un buen profesional y una buena persona. Porque a lo mejor es un destructor de equipos. Por ejemplo. A lo mejor es un destructor de otro talento que vendrá a la compañía. ¿Es eso talento? No, en absoluto. Hay cargos directivos que son contratados por su buen talento y despedidos por su mal talante. Y a igualdad de talento, cada vez más todos queremos a personas que nos aporten sentido de pertenencia, bienestar y compromiso. Por lo tanto, talento no solo competencia operativa, es sobre todo valores en acción combinado con buena competencia operativa. Y cultura es la integración de lo que hemos dicho antes, actitud, conocimiento, habilidad, compromiso y ética. En definitiva, una persona que es potente en su inteligencia emocional y social, en su inteligencia cognitiva, en sus hábitos, en su generosidad y en su ética, es un atractor de talento y crea culturas constructivas donde la gente quiere pertenecer, atraídos más allá de un salario emocional, de un salario financiero. Correcto. Hay un salario emocional y hay un salario espiritual o de sentido. Eso es una cultura de talento. Yo hablo mucho de, Alex, esto es que es tan... La mirada es tanto hacia... yo en los talleres que impartimos en Planifica Management hablo mucho de competencias blandas. Que son las más duras. Que son las más duras. Y que cada vez son las más demandadas. Y las más necesarias para... Negociación, flexibilidad, empatía, comunicación, empatía, comunicación, optimismo, entusiasmo, resiliencia, longanimidad, compasión, sabiduría, templanza. Totalmente. Virtudes. Totalmente, efectivamente. Volvamos a los clásicos. Y luego, ¿qué me dices que habías estudiado? Que decías que era así, ingeniero tal, exactamente, pues, sí, claro. Se nos va a acabar midiendo por esas capacidades y cada vez más por las técnicas. Porque las técnicas van a ser suplidas por la inteligencia artificial. Claro, efectivamente. Ahora, ¿podemos hablar de una inteligencia artificial no compasiva? En principio parece que no. En principio parece que no. Porque habrá una inteligencia artificial operativa. Pero mientras mantengamos nuestro ADN humano, la voluntad de vincularnos, de ser reconocidos, de pertenecer, solo eso lo podrá dar, de momento, un ser humano. Qué maravilla, qué aleccionador.
Qué inspirador. Pero precisamente tenemos que seguir trabajando porque del mismo modo que la inteligencia artificial puede suplir y suplirá procesos cognitivos relativamente fáciles de replicar, sobre todo por la capacidad de proceso de datos y velocidad que tendrá, habrá otras áreas de competencias como puede ser la humildad, como puede ser la generosidad, por ejemplo, como puede ser la capacidad de sacar lo mejor del otro, de inspirar, de motivar, como puede ser la capacidad de negociar buscando un bien común, más allá de un frío algoritmo, introduciendo otras variables en el sistema que de momento prevalecerán, de momento, ya veremos lo que nos lleva la ciencia, pero de momento nos llevarán a que seamos los humanos los que tengamos que desarrollar esos niveles de competencias estrictamente generadoras de calidad en el vínculo. Qué maravilla. Hace un tiempo escuché que las personas nos levantamos cada día para ir a trabajar por dos razones fundamentales. Una es el dinero, para poder ganar dinero, claro, para permitirte desde necesidades básicas hasta las que puedas permitirte, permitirte. Y la otra es el reconocimiento. ¿En qué medida afecta el reconocimiento a una organización? ¿Cómo se puede cuantificar el reconocimiento o considerar para las personas que nos escuchan por aquello de que vamos a veces demasiado deprisa a ninguna parte y quizá el reconocimiento tenga que ver también con una observación, de poder darte cuenta qué está ocurriendo alrededor tuyo y cuáles son las demandas afectivas o de otro orden, ¿no? ¿Qué nos dices en torno al reconocimiento en las organizaciones? Reconocimiento a la labor bien hecha, reconocimiento a la puntualidad, reconocimiento a la disposición, reconocimiento a la implicación. Porque muchas veces, que lo considero, estoy pensando en voz alta, que ante el no reconocimiento se produce el efecto adverso. Claro. O sea, por un mecanismo automático, ¿no? Lo hemos hablado hoy en el seminario. Ante la falta de reconocimiento positivo y objetivo, el ser humano pone en marcha mecanismos inconscientes para obtener la atención de manera negativa. Por lo tanto, las subculturas que no tienden al reconocimiento están tendiendo naturalmente al boicot. Inconscientemente. Totalmente. Lo he dicho en muchas ocasiones, muchas entrevistas, hablando de la teoría de la economía de caricias de Claude Steiner y de Eric Berne, ¿no? Cuando una persona no recibe reconocimiento positivo, su hambre de reconocimiento le puede llevar a poner en marcha mecanismos de defensa pasivos agresivos, pasivo-defensivos o destructivos. En cambio, y la gran paradoja es que hay culturas que aparentemente buscan una gran eficacia, pero no generan un reconocimiento. Claro. Con lo cual, a la larga, el verdadero talento se va. Porque echan de menos una implicación emocional. Y la implicación no es solo cognitiva en los seres humanos, es también emocional. Y cada vez más, muchos millennials dicen, a mí me ofrecían en la empresa X tal salario y en la empresa Y el 0,8 de ese salario, un 20% menos. Pero me quedo con esa porque tiene una contribución social significativa, porque aportan sentido a mi vida y porque además el jefe es cojonudo. Porque la leche. Efectivamente. Es una buena persona, es un gran tipo. Es un gran tipo, tal y con esa persona voy a aprender. Y ese aprendizaje me compensa ese 20% que no percibo ahora, porque sé que en el futuro ese 20% puede ser un 200%. Qué bueno. Por lo tanto, Jung lo decía muy bien, lo que niegas te somete, lo que aceptas se transforma. Si tú niegas el reconocimiento a otros, no estás perjudicando al otro, te estás perjudicando a ti mismo. Si tú aceptas desde la humildad que el otro merece el reconocimiento y que dárselo es un símbolo de grandeza, creces tú y crece el otro. Porque reconocer quiere decir volver a conocer. Y solo es así, y desde el reconocimiento, que vamos creciendo y expandiendo nuestra conciencia. La gratitud es una de las palancas de transformación más grandes, porque es el mecanismo que nos ayuda a expandir la conciencia. A agradecer el don y a integrarlo. Sin gratitud no hay integración del don recibido. Sin reconocimiento no hay toma de conciencia del valor que tenemos dentro de la organización. La grandeza no es una cuestión de tamaño, es una cualidad. Claro. Sí. De alguna manera solo los cobardes nos reconocen, los miserables, entendiendo la miseria como mis eros, la incapacidad de amar. Efectivamente. Qué bueno. Estoy ahora mismo extrapolando esto porque tú tienes mucha experiencia en grandes corporaciones, entrenamientos de equipos de alta dirección.
que los códigos son otros a nivel empresarial que en la pequeña empresa, que en la pyme, en la micropyme. Nosotros que trabajamos mucho con la pyme, que es una persona hecha a sí misma, claro, esto le puede quedar aparentemente un poco lejos, pero sin embargo es curioso cómo se puede marcar el valor diferencial mucho más rápido porque no tiene que impregnar tantas capas en la organización. Efectivamente. Claro. Y cuidado que un gerente de pyme con las ideas claras sí. es un acelerador de prosperidad enorme. Enorme, ¿verdad? Porque no tiene las cortapisas de una gran estructura. Por lo tanto, las personas que manejan pymes y que se forman y aprenden con voluntad de incorporar todo el conocimiento que estamos manejando en esta conversación, pueden multiplicar su crecimiento absolutamente de manera exponencial desde la gestión de esas variables que generan calidad en el vínculo, ¿no? Porque pueden llegar a una enorme eficiencia operativa desde una enorme eficiencia humana. ¿Podríamos decir, Alex, que estamos en un proceso, quizá igual es una utopía mía o es un deseo, no lo sé, en el que ya el número no importa tanto y empieza a importar más disfrutar el camino para alcanzar un resultado? ¿Podríamos considerar que puede ser un momento que estemos viviendo en la actualidad? Yo creo que sí. Yo comparto esa mirada, probablemente sesgado por la naturaleza de las organizaciones que me invitan a sus procesos, tanto de crear una cultura, generar una pedagogía o generar un proceso de cambio. A mí no me cabe la menor duda. Obviamente, cuanto mayor es una organización, más tiende a deshumanizarse. Salvo que haya realmente una voluntad muy fuerte por parte de quien la gobierna de incluir una serie de mecanismos que salven a esa maquinaria donde el sujeto se convierte en un objeto, en un número, ¿no? Correcto. Y por lo tanto, en grandes organizaciones, en grandes multinacionales, puedes encontrarte en que haya esa pátina de deshumanización. Pero también incluso en esas grandes organizaciones hay células, hay directivas y directivos que están cada vez más en esta onda y que por lo tanto actúan como anticuerpos dentro de un conjunto vírico que facilitan que el sistema no se cancerifique del todo. Sí, totalmente. Si además muy definido. La persona que está ahí llega arriba de todo y tiene la voluntad de hacer permeable a toda la organización un management humanista, que los hay, porque los hay, entonces esa organización puede florecer de una manera muy potente. Y marcar la diferencia en su sector y en su mercado. Y hay organizaciones que están por esa labor. No solo pymes, sino que hay empresas que tienen claro que ese es el camino, no solo para sobrevivir, sino para atraer el talento del futuro, porque la gran batalla va a ser la atracción de talento. La atracción de talento. Estaba pensando ahora mismo en la fuga del talento, claro, que ha vivido España recientemente, de la que se ha hablado tanto, y parece que no tenemos mecanismos resortes para activar mecanismos que impidan que las personas con talento se fuguen. Bueno, porque tendríamos que ver y aquí entramos en el tema de la valoración de la alta clase política, si es tan alta en lo humano como en el cargo que ocupan, ¿no? Ya, sí, totalmente de acuerdo, Entonces, bueno, de todo hay, pero yo creo que finalmente el nivel de prosperidad de un país, el nivel de ética de un país, el nivel de conciencia de un país, también es el resultado o el síntoma de la calidad humana de las personas que lo dirigen. Al final, creo que era Gandhi que dijo, si quien gobierna un país es corrupto, es un digno representante de aquellos que le han votado. Efectivamente. Y así podríamos conjugarlo con todo. Sí. El fundador de la política fue un señor que se llamaba Aristóteles y en aquella época el Inca, el regente, era aquella persona que había demostrado tener más ética en la comunidad, ¿no? Claro. Parecido a hoy. El referente moral, ¿no? Efectivamente. El referente ejemplar. Vivimos en un momento en el que necesitamos, siempre los hemos necesitado, ¿no? De aquí que las películas se combinan épica, mística y lírica, El Señor de los Anillos, Harry Potter, la saga de la Guerra de las Galaxias, atraigan los Marvel ahora, ¿no? Atraigan a tantos, porque necesitamos héroes. Necesitamos héroes. Necesitamos referentes aspiracionales. Pero no solo los niños necesitan ver que tal personaje es bueno o es noble, los adultos también. Porque si no tenemos referentes
que nos inspiren y que nos lleven a aspirar a mejorar, podemos caer en la peligrosísima inercia, en la autocomplacencia y en la falta de pensamiento crítico, que son tremendamente autodestructivos. Tremendo. El suicidio cotidiano. Sí, la resignación. La muerte lenta. La resignación. Efectivamente. La paz barata. Y esto nos da pie a la resistencia al cambio, Alex. Ahora pensando en decir, bueno, esto está muy bien, pero cuando vas con este mensaje, sabiendo todas las bondades que puede ofrecer de crecimiento, de expansión, de conciencia, de bienestar a las organizaciones, en el ámbito empresarial, evidentemente en la vida personal también, pero que redunda directamente en el ámbito profesional, que es de lo que estamos hablando más concretamente, la resistencia natural que presentamos, ¿cómo se puede bloquear? O si es que se puede, ¿cómo se puede inspirar hasta un punto en el que haya una resistencia probada y manifiesta? Porque ocurre en las organizaciones. Naturalmente. Mucho. Sí. Todo cambio es una ecuación, cambio es igual a necesidad menos resistencia. Todo cambio es igual a una necesidad adaptativa frente a una resistencia de adaptación. Una persona va al médico y el médico le dice, usted tiene que dejar de fumar. El cambio normalmente viene de fuera, te lo dice alguien. Tu pareja, tus clientes, tu médico, el entorno, y te dicen, tienes que cambiar. Usted tiene que dejar de fumar. Necesidad adaptativa, reducción de inhalación de humo de tabaco. Resistencia de adaptación, el placer que me da fumar y la adicción a la nicotina. Por eso todo cambio supone pereza, inercia, miedo y expectativa de pérdida. ¿Qué es lo que ayuda a vencer esto? El sentido, el para qué. Porque si esa persona que le han dicho que deje de fumar, le cuesta dejar de fumar, pero a la semana siguiente su hija le dice que será abuelo, y te hablo de un caso que conozco, ese que dijo yo voy a seguir fumando hasta que me muera, tira todo el tabaco y tira toda la mecha porque quiere ver la cara a su nieto. En este caso, el catalizador de la transformación ha sido el anuncio de que le viene un nieto. Y como eso tiene mucha más fuerza emocional que la adicción al tabaco, vence al tabaco. Porque una cosa es el cambio, que es igual a necesidad menos resistencia, y otra es la transformación, que es igual a cambio más sentido. Por lo tanto, los líderes deben ser capaces de generar un sentido emocional, de pertenencia, de trascendencia, a las personas que forman parte de su organización. Activar el interruptor emocional de las personas. Activarlo, pero con los pies en el suelo y con sentido común, sin vender la moto. Claro. Es decir, somos conscientes que con nuestro trabajo mejoramos la calidad de vida, mejoramos la vida, potenciamos tales circunstancias de vida de tales personas. Pocas veces se piensa en el sentido. Y ya lo decía Nietzsche, quien tiene un por qué vivir encontrará siempre un cómo. Lo mismo en las organizaciones. ¿Cuál es el sentido que les lleva a las personas a estar ahí más allá del salario financiero? Y hacerlo tangible, y hacerlo visible, y comunicarlo, y explicarlo, y enseñar al equipo, al talento de la organización, cuáles son los frutos de su trabajo, para que se sientan orgullosos de hacer lo que hacen. Si un líder tiene miedo a presentar algo demasiado ambicioso creyendo que puede ser inalcanzable, estoy pensando en el transmisor de este mensaje, estoy pensando ahora mismo, ¿no? Si el líder no tiene la convicción plena... Si no la tiene, que no lo haga. Que no lo haga, que esté quieto. Porque esa disonancia se va a manifestar. Claro, y se manifestará en modo de duda y de miedo y de recelo. Y la organización lo va a captar. Honestidad. Si tú te metes en algo, verdad y transparencia, honestidad y transparencia. Totalmente. Y desde ahí a empujar. Efectivamente. Porque la organización lo capta. Igual que el niño capta si los padres están mal, por mucho que les digan que están bien. Nosotros somos, a veces yo creo que hemos caído en una ingenuidad respecto a la capacidad del ser humano de percibir, respecto a su instinto, a su capacidad de observación. A veces en las organizaciones se tratan a las personas como si fueran verdaderos imbéciles. Totalmente. Cuando saben todos perfectamente las connivencias que hay, las corrupciones, los entreveramientos, los encuentros, las deslealtades, los falsos apegos, todo eso se ve, todo eso se sabe. Y lo que no se verbaliza se encarga Radio Makuto a través del rumor de transmitirlo y amplificarlo. Qué cierto. Pero es que es así. Es hora de poner palabras a los sentimientos. Es hora de dejar de hacernos trampas jugando al solitario. Exacto. Llegó la hora, llegó el momento. Y el que no lo haga será vencido por aquellos que jueguen la baza de la transparencia, de la inteligencia psicológica, psicoafectiva, del cultivo del talento, del apoyo al talento, de la transformación cultural. Porque son vectores competitivos, sostenibles y a largo plazo.
Qué grande, Alex. Qué inspirador. Placer, ¿no? Es la conversación, y totalmente porque... Es tu mirada y tus preguntas. Sí, yo me lo estoy viendo reflejado en... Nosotros trabajamos con la pequeña empresa, fundamentalmente. Pequeña en el ámbito desde 5, 8, 10 trabajadores hasta 80, 100, nuestro cliente más... Porque es una horquilla en la que las problemáticas tienen patrones muy compartidos. Es el 90 y pico por ciento. Y es la economía. De las empresas que sostienen la economía de este país. Las que se baten el cobre en el día a día y no tienen tiempo para cuestiones de falsas expectativas ni andar. Y que cada euro que invierten tiene que estar muy bien invertido. Y es muy significativo todo este entramado de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la importancia de considerar totalmente lo que antes no se consideraba. O sea, la importancia de considerar esto como un vehículo. De introducir estas variables en la ecuación. El cambio, la mirada, la percepción, el sentido, ¿no? El sentido propósito que tanto se habla. La pertenencia, la cultura, el clima. Efectivamente, cómo redunda absolutamente en todo. Porque todo está correlacionado. Muchas veces hay una guerra de egos en las organizaciones, ¿no? Es una máscara social que yo me compro con una etiqueta que dice que yo soy X, ¿no? Y el otro sí, entonces pues entre X y Y vamos a ver quién pone el cascabel al gato. ¿Cómo aplacamos el ego? ¿Cómo ponemos un espejo al ego para que el ego se nos venga? O sea, dejemos de establecer una cuota de poder en las empresas y vayamos más a lo... Es un tema de madurez psicológica. Por lo tanto, eso ya forma parte del terreno de la terapia personal. Haz una buena selección. Claro, de nada te sirve tener a un magnífico profesional si es un psicópata. Si es un narcisista. Explícanos esto de psicópata y narcisista, porque lo asociamos a una patología muy marcada. Básicamente es una persona que es incapaz de ver al otro como sujetos, sino que los ve como objetos. Claro. Básicamente es una persona que no tiene sentido de culpa, que no tiene sentido de alteridad, que es incapaz de decir lo siento, que es incapaz de pedir perdón, que básicamente utiliza al otro para su propio beneficio, que manipula, tergiversa, maltrata, humilla, porque haciéndolo cree que puede motivar a la gente. Que expulsa al talento, que genera acoso moral. Eso es un psicópata, que miente. Clarísimo. Que está fuera que es amoral o inmoral. Incluso. Al límite es eso, que no admite la crítica, que no admite el cuestionamiento, que es incapaz de pedir perdón, que es incapaz de decir no lo sé, que es incapaz de decir me he equivocado, que es incapaz de manifestarse en su humanidad y que se manifiesta como un monigote de silicona. Eso es la psicopatía. La psicopatía al límite pasa por una postura existencial de yo bien, tú mal, yo lo sé, tú no sabes, tú estás para servirme, yo nunca me equivoco, tú sí. Y el narcisismo sería eso. No se la diferencia es sutil. El narcisista, si no le caes bien, te elimina psíquicamente, y el psicópata te puede llegar a hacer mucho daño, hasta físico. Hasta físico incluso. Pero de alguna manera en ambos casos hay una falta clara de sentido de alteridad, y eso me refiero a la capacidad de ver al otro como un sujeto. El psicópata te dice, te veo como una pieza para mi propio beneficio, complacencia y utilidad. Te utilizo, te exprimo y luego te lanzo, te tiro. Y como son personas que aunque son profundamente inseguras, transmiten una gran apariencia de seguridad y además viven permanentemente en la necesidad de excitación, pueden ocupar altos cargos de responsabilidad económica, política, porque transmiten esa falsa seguridad. Y porque luego pueden ser capaces de generar resultados muy buenos a corto plazo, pero acaban drenando los sistemas en los que ellos dirigen a largo plazo. Acaban haciendo tierra quemada. Sí, qué interesante. Alex, interesantísimo. Hay tanto que hablar. Hay tantas ramificaciones. Según estamos hablando, estoy viendo gráficamente ejemplos en las empresas donde estamos, casuísticas muy particulares que son, cuando haces una descripción te imaginas una cara, ¿no? Bueno, es que es inevitable que cuando hay un proceso de diálogo y de reflexión,
inconscientemente te vayan surgiendo perfiles, personas. Así, ¿no? Y la solución va a pasar por aquí, por aquí, por aquí. Por eso, más que la gestión del ego, uno se la hace si uno quiere. Uno se cuestiona, se dice, yo creo que hay cosas que hago mal, me iría bien tener un proceso de acompañamiento en coaching o en psicoterapia, porque me doy cuenta que tengo unas defensas narcisistas muy fuertes. Porque me doy cuenta que cuando me enfado entro en una ira que me destruye y destruye. Pero eso hace falta una humildad para cuestionarse y un coraje para trabajarlo. Hay personas que no lo tienen, que no admiten ese reflejo, esa imagen, ese espejo. Entonces elige bien a quién te metes en casa. Esa sería una bonita conclusión. Elígelo bien y ten no solo en cuenta las competencias operativas, ten en cuenta si es una buena persona. Porque tú puedes tener un magnífico ingeniero o director general, pero que sea una muy mala persona y que te acabe metiendo la mano en caja o haciendo que el talento de segundo y de tercer nivel y de toda la organización se vaya. Para concluir, y te habrá salido carísimo. Carísimo, a todos los niveles, no solo económico, evidentemente. Claro. Para concluir, Alex, un mensaje inspirador para esa organización, esa persona o esa organización que entienda que tiene que cambiar, pero no sabe por dónde empezar. ¿Cuál sería un mensaje que podemos... Muy simple. Que se ponga en manos de un buen profesional como tú. Gracias. Es que es la única manera. Es decir, es como cuando alguien se tiene que poner en forma o tiene que sanar. ¿Qué hace? Va a haber un buen facultativo, una buena facultativa, un buen médico que le dé un cambio de hábitos, una actividad, un planteamiento dietético, ¿no? O cuando alguien quiere mejorar cualquier competencia, se pone en manos de un maestro, ¿no? ¿Quieres aprender a nadar mejor, a jugar a tenis mejor, a jugar a golf mejor, a defensa personal mejor? Buscas un maestro, ¿no? El cambio comienza desde la humildad de pedir ayuda. Buenísimo. Y de ponerte en contacto con profesionales que te pueden acompañar en el proceso y te pueden hacer una pedagogía de que te mejore la eficacia, que mejore los hábitos, que mejore la comunicación interna, que mejore el estilo cultural. Pide ayuda, porque lo que aprendas de un buen profesional te puede salir mucho más barato que el coste de la experiencia que tú, pudiéndotelo haber habido evitar, no te lo has querido evitar, por soberbia, por pereza, por inercia, por inconsciencia. Esto es como la medicina preventiva, la buena medicina preventiva. Rodéate de personas que te ayuden a crecer, porque eso no es un gasto, es una inversión. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Y por eso el camino de aprendizaje, de consciencia, de formación, incluso de trabajo psicoterapéutico, a mi modo de ver es el mejor invertido. Porque vas dotándote de consciencia, de permisos y de sentido que te impulsan a un crecimiento en un círculo virtuoso. De lo contrario, es fácil caer en un círculo vicioso. Porque cuando te rodeas de gente que te inspira, que es buena profesional, que está bien preparada, por contagio, por ósmosis, tú creces. Exacto. Y además hay una gran ventaja, y es que cuando te rodeas de buenos profesionales, dejas de sentirte solo. Totalmente cierto. Hay una frase que yo acuñé, no sé si es mía, pero bueno, al final esto cuando por repetición espaciada lo haces tuyo, ¿verdad? Bueno, o porque simplemente resonó en ti, aunque otro la hubiera dicho de manera similar. Es la soledad del gerente. Sí, el gerente es una persona que está sola. Sí. Y que a base de coraje, entrega, pasión, perseverancia logra cosas, ¿no? Y además en esa soledad a veces puede llegar a cuestionarse decisiones que toma o hábitos que tiene como algo nocivo, que cuando viene otro dice, pues yo también lo hago. Sí. Porque le puedes trasladar buenas prácticas de otros profesionales. Me estás recordando, yo tengo clientes que me dicen, yo solamente con saber que estás ahí estoy mucho mejor. Claro, están tranquilos. O sea, están tranquilos. Porque tienen alguien en quien confiar. Sí. Y tienen alguien en quien en un momento determinado, si tienen alguna duda, pregunta, cuestión, inquietud, pueden echar mano. Al final, el proceso de emprender, el proceso de tener una empresa es muy duro. Es un remar continuamente. Y hay momentos de desaliento, hay momentos de fatiga, de cansancio. La presión fiscal que tenemos, la presión competitiva que tenemos. Hay tantas variables que juegan en contra
y al final necesites crear una isla de apoyo, una isla de sentido que te sostenga en momentos especialmente de enorme dificultad. Maravillosa reflexión final. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Gracias a tu ti, Jorge. Contribución. Ha sido un placer poder estar hoy con vosotros y... Pues absolutamente mutuo. Para mí es un sueño seguiremos hecho realidad. Construyendo cosas juntos. Compartir la jornada, esta entrevista y tanto conocimiento y hacerlo expansivo al público general. Muchísimas gracias por todo, Alex. Gracias a ti, un placer. Muchas gracias.